Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Se oye bien? ¿No? Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos. Es un placer estar aquí, más por la causa que nos convoca y por el sentido que tiene poder trabajar juntos en este espacio y para el arte de emprender. La ponencia lleva como título Creer es crear, porque parte de una idea fundamental. Una idea que quizás es obvia, pero de tan obvia que es, la estamos obviando. Y yo creo que precisamente porque la hemos obviado estamos viviendo estos momentos de crisis general, económica, institucional, sistémica. Pero luego hablaré de la palabra crisis y de lo que supone eso. La premisa obvia que estamos ignorando es que la psicología crea la economía. Es que todo proceso económico, todo acto de un emprendedor cuando tira adelante una iniciativa, todo acto económico obedece a una serie de procesos psicológicos, individuales y colectivos, conscientes e inconscientes. Dicho de otra manera, el alma precede a la materia. Dicho de otra manera, los valores crean valor. O lo que no se ve condiciona lo que se ve. Es decir, la calidad del alma entendida desde la Grecia clásica, en Grecia la palabra psique tiene dos acepciones, alma y mariposa. Y la metáfora no es baladí. Explicar el significado llevaría tiempo, lo podemos hacer más adelante, pero en cualquier caso, la calidad de una persona, de un sistema humano, condiciona necesariamente los procesos y los resultados de ese sistema humano. La calidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones se traducen en resultados y en procesos que pueden cambiar profundamente la realidad. Por lo tanto, creer es crear. ¿Podemos crear todo lo que deseamos? No. Por suerte, a veces por desgracia. Pero podemos crear y lograr mucho más de lo que imaginamos. Estamos en crisis, sí, pero no en una catástrofe. Una catástrofe no admite, por definición, reversibilidad. Es una catástrofe perder al ser amado cuando no toca y como no toca. Eso es una catástrofe. La crisis, por definición, admite reversibilidad. De ahí, si se fijan, si observan, verán que hay palabras que nos llevan a territorios de comprensión muy distintos, pero que tienen la misma raíz etimológica. Por cierto, la etimología de la palabra etimología viene del griego. Etimos es verdad y logos quiere decir conocimiento, sabiduría o comprensión. Luego, es muy importante el conocimiento en profundidad del lenguaje para poder gestionar la verdad, es decir, para poder gestionar la realidad. Crisis crisálida. La crisálida, les decía que el alma en griego es psique, y la crisálida es el crisol en el que se opera una mutación, una transformación, una alquimia, una elevación o una síntesis. Una crisis nos lleva a una situación crítica. ¿Pero qué es la crítica? Es la reflexión necesaria, la que pretende desvelar la verdad, la que nos lleva al razonamiento adecuado. Y gracias al desarrollo y la práctica de la crítica, cultivamos el criterio. Y gracias al criterio, cribamos. ¿Y qué es la criba? Una selección rigurosa y meditada. Es el momento de cribar. De hecho, la palabra escribir viene de cribar. Escribir es cribar. Y fíjense que todas tienen la misma raíz etimológica. Crisis, crisálida, crisol, crítica, criterio, criba. Hay otras voces, por ejemplo, Cristo. Cristo tiene la misma raíz etimológica. No lo expreso desde el dogma, lo expreso desde la etimología. Porque la conciencia crística es patrimonio de cada una y de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros. Y es la manifestación de la conciencia más alta en compasión y en lucidez de un ser humano. Por lo tanto, una crisis es una emergencia, literalmente, es decir, un nacimiento rápido de una nueva conciencia. Y estamos viviendo históricamente un momento de cambio de paradigma a todos los niveles. En los próximos años van a haber unos yacimientos de empleo formidables. Todo lo que se va a generar con el grafeno, nanotecnología, farmacogenómica, ecología. En territorios tan vastos, incluso en el turismo,
Incluso en el desarrollo económico global, es verdad, en España estamos pasando momentos muy difíciles, y en Italia y en otros países de Europa, pero se estima que en los próximos 10 años se incorporarán 1.000 millones de personas a la clase media mundial. Por lo tanto, hoy el reto es innovar, internacionalizar y formarnos. Lo único que nos saca de la crisis es la cultura, el conocimiento, la preparación. Peter Drucker lo decía hace mucho tiempo, básicamente, si queremos tirar adelante tenemos que ser excelentes en innovación, excelentes en comercialización, porque el mercado hoy es el mundo. La realidad ampliada, van a venir tantos territorios de nuevas oportunidades de empleo que los que empiecen hoy y le pongan ganas no son conscientes probablemente. O sea, en 10 años se estima que las innovaciones que vamos a ver son mayores que las del último siglo, y va a ser así. Por lo tanto, es un momento de crisis, de reflexión profunda sobre los valores, de reflexión profunda sobre la economía, de reflexión profunda sobre las instituciones y el rol que tienen que jugar y lo ejemplarizantes que tienen que ser, y de reflexión profunda de las personas que quieren ser buenos profesionales y buenos ciudadanos. Porque ahora no solo tenemos que pensar en la rentabilidad económica, también y sobre todo una rentabilidad social. Y si creemos, lo crearemos. En psicología es bien conocido y muy conocido el efecto Pigmalión o de la profecía que tiende a autocumplirse. Yo no hace mucho veía como en el equipo de fútbol de mi hijo Paul, uno de los padres le decía al pichichi del equipo, un muchacho que ha hecho el cambio prematuramente, que con 14 años parece que tenga 16, pero que en cada partido se caía y se hacía daño en las piernas, sangraba. Y un día le dije a mi mujer, parece que este niño, le cambiaremos el nombre, Rubén, tiene un hechizo, ¿no? Y un día entendí cuál era el hechizo. En la segunda parte, cuando los jugadores del equipo de mi hijo entraba en el campo, el padre de Rubén le decía jocosamente, con ironía, pero con cariño, sin mala fe, venga Rubén, vuélvete a caer. Y Rubén se cayó. Y me dirigí al padre de Rubén y le dije, perdone, me presento, soy Alex, el padre de Paul, yo aprecio mucho a su hijo, viene a jugar a casa. En casa nunca se cae, nosotros vivimos en el campo. En casa nunca se cae. ¿Sabe por qué se cae? Y me dice, porque es torpón. Digo, no. Yo creo que su hijo se cae porque le quiere. Y como le quiere, obedece al mandato que le acaba de dar. Luego nuestras creencias condicionan emociones, pensamientos, acciones. Yogananda, un gran maestro del yoga, decía, siembra un pensamiento y recogerás una acción. Siembra una acción y forjarás un hábito. Siembra un hábito y tendrás un carácter. Pues podríamos ampliar la secuencia. Siembra una actitud y cosecharás un sentimiento. Siembra un sentimiento y cosecharás un pensamiento. Todo pensamiento precede a una acción. Toda acción precede a un hábito. La suma de hábitos forja el carácter condiciona el destino. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El futuro sea lo que decidamos entre todos que sea. Por lo tanto, el software, aquello que no se ve, es lo que condiciona la realidad. Curiosamente, crisis, crisálida, crisol, crítica, criterio, criba, Cristo, tienen la misma raíz etimológica. Vienen del sánscrito, el prefijo kri, que da voz, que da lugar, que crea palabras como Krishna. Krishna es Dios. Pero no tiene nada de esotérica ni de metafísica la definición de Krishna. ¿Saben qué quiere decir Krishna? La acción excelente que atrae y convoca. Es decir, en el pensamiento antiguo de los grandes sabios que dieron lugar al idioma que da lugar a nuestro idioma abuelo, que da lugar al griego, que da lugar al precioso español, castellano, Krishna se manifiesta en la acción del ser humano que hace muy bien las cosas. Kripa es misericordia, Kriya es acción consciente, porque el prefijo kri, y a eso quería llegar, que da voz a la palabra crisis, que es su raíz, que es su prefijo, kri con K en sánscrito quiere decir creatividad y acción positiva. Luego, cobarde es abstenerse. Virgilio lo decía muy claro, pueden porque creen que pueden. Es cierto, no hay motivos para el optimismo si lo analizamos desde la razón. Pero es que el optimismo nunca ha sido el triunfo de la razón. Porque la razón nos llevaría muchas veces a la depresión. El triunfo del optimismo no se ancla en la razón, se ancla en la voluntad. Y voluntad viene del latín volere, que quiere decir amar. Y cuando amas algo profundamente, tienes la energía espiritual y la inspiración que te permite tirar adelante. La longanimidad, esa palabra que hemos olvidado en nuestro diccionario, la gran alma
que es la capacidad para reiterar en la adversidad, primera definición, segunda, benignidad, clemencia y generosidad. Y es importante que seamos conscientes de que tenemos enormes recursos. He visto las 4 ponencias previas, han sido magníficas todas. Y todas apuntaban en una dirección: cultura, sabernos expresar, conocer el potencial de nuestro cerebro, por supuesto. Porque el arte de emprender no pasa solo por conocer una serie de habilidades. Les hablo como emprendedor, les hablo como alguien que ha tenido que pedir un aplazamiento de IVA o que ha pasado noches en vela pensando si despedía a alguien o no. Aprender marketing, finanzas, operaciones es relativamente fácil, son competencias mecánicas. Lo fundamental no se aprende desde la cabeza. ¿Saben qué trampa tiene este discurso? Que la comprensión racional de lo que estamos hablando no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Que pronunciar la palabra agua no nos moja. Que comprender no implica hacer. Que lo que realmente transforma el mundo está mucho más allá del pensamiento. Lo decía Antoine de Saint-Exupéry: si queremos un mundo de paz y de justicia debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Porque eso es lo que nos mueve. Si nuestro propósito, qué bueno, no solo comunicando, qué buenos los mensajes que está dando el Papa Francisco, ¿no? Quien tiene poder está para servir. Quien emprende un negocio tiene que tener muy claro que el rendimiento que va a obtener tiene que ser directamente proporcional al valor que genere a la vida de las personas que está ayudando a mejorar. Y si somos capaces de contagiar eso a nuestra gente, somos imbatibles. Pero muchas veces, antes que la misión o que la visión o que la estrategia, tenemos que hacernos una pregunta fundamental: ¿qué nos une? ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Y si tenemos clara la respuesta al qué nos une, tendremos buena suerte. Porque la buena suerte no es solo cuestión de azar. Schopenhauer decía: el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Y Albert Einstein decía una frase todavía más brillante, si cabe: la suerte es una función de parámetros desconocidos. Es decir, llamamos suerte aquello que en realidad es una función parametrizable, pero que es compleja, y al ser compleja no podemos predecir una relación causal directa. Si cualquiera de nosotros lanza una moneda al aire y nos dicen que hagamos una predicción de cara o cruz, cualquiera de nosotros, por intuitivos o videntes que seamos, a la larga acertaremos el 50% de los casos si la moneda no tiene truco, si está bien compensada, bien diseñada. Ahora bien, si tú a un ordenador y en un proceso de ensayo y error vas creando un algoritmo en el cual introduces 7 u 8 parámetros, primero diámetro, sobre la moneda 3 básicamente, diámetro, peso y grosor. Sobre la temperatura del ambiente, sobre el ambiente, temperatura y presión atmosférica. Y sobre el lanzador 3 parámetros: inclinación, fuerza de salida o velocidad de movimiento del dedo y si la cara o la cruz toca la uña. 8 parámetros. Los parametrizas y por ensayo y error tú pones una cámara que capta el momento de salida y simplemente tienes que decir al ordenador: cara tocando uña o cruz tocando uña. Y lo haces y vas mejorando el algoritmo, y se ha hecho en algunas universidades. El porcentaje de aciertos de ese algoritmo que trabaja con parámetros que puede sondear claramente no es del 50%, se dispara hasta el 80 y pico %. Luego, el azar es el nombre de una ley compleja que desde lo humano tiene que ver esencialmente con lo que en psicología podríamos llamar nuestra postura existencial. ¿Cómo te sitúas? Y la postura existencial la vamos a articular como un principio que se define en 3 ejes. La postura existencial es cómo me sitúo frente a mí, frente al otro y frente a la vida. 3 grandes áreas. Una postura existencial puede ser: no lo lograré porque los demás no son confiables, porque la vida es muy dura y difícil. Es una postura. Otra postura es: yo puedo porque voy a encontrar gente buena y útil y lo podremos lograr entre todos. Y a partir de ahí, por eso es tan importante el desarrollo de una inteligencia que hemos ignorado, que hemos olvidado, que hay que rescatar. No me refiero solo a la inteligencia emocional y social, fundamental. Me refiero a la inteligencia psicológica, a la capacidad de conocernos y de conocer al otro, de gestionar la diferencia. Porque ¿sabéis de dónde nace una palabra mágica que se llama sinergia o propiedad emergente en la física o valor añadido en la economía? ¿De dónde nace el valor añadido, la sinergia o la propiedad emergente? De la diferencia. Sin diferencia no hay sinergia, sin diferencia no hay propiedades emergentes, sin diferencia no hay valor añadido. En esencia, eso que llamamos la buena suerte
Lo explicaba muy bien Séneca. Decía, la suerte es el lugar en el que confluyen preparación y oportunidad. Es más, se puede desarrollar matemáticamente y nos lleva a un resultado inquietante y a la vez maravilloso, y poéticamente muy visual. La suerte es el lugar en donde se van a coincidir, pensando en los emprendedores y emprendedoras que hay aquí, nuestra preparación, que es una variable endógena, con la oportunidad, que es una variable exógena. Oportunidad viene de ser oportuno, frente a algo que tú no controlas. Por tanto, por definición, una oportunidad está en función del azar. Ahora bien, si tú estás preparado, la sabrás reconocer y tendrás buena suerte. Por eso la vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Por eso cuando tienes un error, un fracaso, y no niegas la realidad y lo aceptas y pides perdón y aprendes sobre eso, se convierte muchas veces en la mayor oportunidad de tu vida. ¿Cuántas desgracias que hemos vivido en el pasado han sido trampolines o palancas de realización hacia lugares que eran inconcebibles cuando iniciamos el viaje o la travesía en el desierto? ¿Cuántos golpes de suerte que en principio parecen fortunas, con el tiempo se convierten en un letargo que nos estupidiza y nos lleva a una muerte psicológica? 90% de las personas a las que les toca un gran premio en la lotería lo pierden todo, incluido el propio patrimonio, entre 2 y 7 años después. Solo sobrevive el 10% que antes de adquirir ese gran poder que se llama dinero, ha adquirido la sabiduría para poderlo gestionar. La psicología crea la economía. Si tú pones de capitán de barco a un tipo que en su vida ha visto el mar, hunde la economía de una nación. Luego tenemos que saber lo que nos manejamos. Economía quiere decir gestión de la casa. Por eso digo que la psicología, la gestión, el conocimiento del alma precede a la economía, que es la gestión de la casa. Fijaros qué curioso, ¿no? Si la oportunidad es una función del azar, la podemos sustituir en la primera ecuación. Séneca decía, buena suerte es preparación por oportunidad. Oportunidad es igual a azar, buena suerte es preparación por azar. ¿Pero qué es el azar? ¿Qué característica tiene el azar? Si a cada uno de nosotros nos dan un arco y una flecha y nos dicen que atinemos en un blanco a 100 metros, a 50, no iremos tan lejos. Y nunca nadie ha tirado con arco y flecha, y todos tiramos en paralelo, al grito de un instructor, ¡fuego! Y uno da en su blanco perfecto, en el de su diana, no en otra, en el de la suya. Pero sabemos que nunca ha tirado antes, todos le diremos, tú has tenido mucha suerte. O, en pasiva, le has dado por azar. Pero si entre todos nosotros hay alguien que es un arquero olímpico, y le dan el blanco, perfecto, nadie le dirá qué suerte has tenido. Es obvio que es el resultado de una competencia, de una preparación. Luego, el azar es inversamente proporcional a la preparación. Aquí nos estamos preparando. Cuanto más preparado estás, el azar tiende a cero. El azar es controlable desde la consciencia, desde la inteligencia práctica, desde la inteligencia emocional y social, desde la inteligencia lógico-racional, desde la inteligencia espiritual, es decir, transmitir una visión, un propósito, desde la inteligencia moral. Porque si no hay ética no hay confianza, y si no hay confianza no hay compromiso, y si no hay compromiso no hay calidad, y si no hay calidad no hay excelencia. ¿Quieres excelencia? Genera confianza. Sé íntegro, que quiere decir sé de una sola pieza. Sé impecable, es decir, no tengas pecado. Sé transparente. Si el azar es inversamente proporcional a la preparación, lo sustituyo en la fórmula anterior, y tengo que buena suerte es preparación por azar, que es 1 partido por preparación, numerador se va con denominador, y buena suerte es igual a 1. ¿A dónde nos lleva esta metáfora? A una idea fundamental, y es que cada uno de nosotros tiene en sí mismo, en su psique, en su alma, un potencial de transformación inconcebible, sí, solo sí, que decide prepararse. Y a partir de aquí, la combinación de 400 personas o 500 en todas las variaciones posibles, de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a n, da una cifra inmensa, inconcebible. No me atrevo a decir si mayor que el número de átomos que hay en el universo conocido, pero casi. Trillonaria. Por lo tanto, ¿cómo nos situamos frente al otro? ¿Cómo nos situamos frente a nosotros mismos? ¿Cómo nos situamos frente a la vida? Viktor Frankl, que sobrevivió a Auschwitz y a Dachau y a 2 campos más, donde perdió a sus padres, a su esposa, su gran amor, a su hermano. Solo sobrevivió su hermana al Holocausto. Emigró a Australia y le dijo, ven conmigo, Víctor, y él dijo, no, mi vocación es servir a mis pacientes y me quedo aquí. Y sobrevive a Auschwitz y básicamente transmite 3 ideas en un libro maravilloso que es El hombre en busca de sentido, en la que no hay charla que no hable de él. Frankl dice, mira,
me di cuenta que en esencia en el mundo hay solo dos razas de seres humanos, que no se definen ni por el color de la piel, ni por la ideología, ni por la religión, los decentes y los indecentes. Y ambos conviven en cualquier color de piel, ideología o religión. ¿Qué es un ser humano decente? Aquel que daba su vida en Auschwitz para acompañar a niños a la cámara de gas, cantándoles una canción o contándoles un cuento, sabiendo que iban a ser asesinados. ¿Qué es un ser humano indecente? Aquel que ese mismo instante abría la puerta de la cámara y los entraba a golpes de culata para que le dieran un cigarrillo más esa semana. Frankl dice, nos lo pueden quitar todo, la propiedad, la memoria, incluso borrar el nombre, la identidad, incluso la dignidad, pero hay algo que nunca nadie nos puede quitar, la libertad que tienes tú, aquí y ahora, de elegir dar lo mejor de ti. Nos han dicho que tenemos dos estados de conciencia los humanos, sueño y vigilia, mentira, porque asumimos una premisa que es falsa. En el sueño estoy dormido, en la vigilia estoy despierto. No es cierto. La inmensa mayoría de la humanidad vive despierta aparentemente, pero profundamente dormida. Si no, Belén Esteban no sería la potencial tercera fuerza política de España. Y no tendríamos una dramática tasa de fracaso escolar del 35%. Y luego Frankl vuelve de Auschwitz y se da cuenta que lo que mueve al ser humano no es el principio del placer, como postulaba su maestro Freud. Porque en Auschwitz no hay placer ni esperanza de placer, en cambio él sobrevive. ¿Por qué? Porque quería contar a sus alumnos de la Facultad de Viena y al mundo las atrocidades que había visto en Auschwitz, pero a la vez la grandeza humana que se manifestaba en estados de extrema violencia y abuso. Había un sentido, había un argumento, había un propósito que le movía. Y cuando le van a ver pacientes que han perdido, que no están en crisis, en catástrofe, en tragedia, en desgracia, familia exterminada, no les queda nadie en la estirpe, casa dinamitada, bombardeada o incendiada y negocio quemado, le van a ver y le dicen, señor Frankl, ¿me puede ayudar? Porque estoy con una depresión, con una tristeza atroz. Y él habla con ellos, pero les hace la pregunta del millón, ¿y usted por qué no se suicida? ¿Cómo es que ha llegado hasta aquí? ¿Cómo es que no se ha suicidado? Invariablemente todo el mundo le responde lo mismo, mire, porque todavía hay alguien a quien amo o hay algo a lo que amo. Es decir, me encontré un cachorro hace 3 meses y lo estoy cuidando, o quiero reconstruir esta ciudad, o quiero aprender a leer, o quiero visitar el pueblo en el que nacieron mis ancestros, o me queda un amigo vivo, aunque no me quede nadie en mi familia. Bien, ponga su vida en eso, y así saldrá de su desierto, de su laberinto. Vivimos para amar y para crear. Y esa es la palanca fundamental. Si somos capaces de contagiar un sentido a la gente que trabaja con nosotros, contaremos con las mayores reservas de transformación que podemos imaginar. Porque es verdad, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Cuando yo no puedo cambiar la situación a la que me enfrento, solo tengo una opción, que es cambiarme a mí mismo. Quejarse es necesario. Es muy necesario. Pero sobre todo emprender la acción coherente que transforme crisis, crisálida, crisol, crítica, criterio, criba, Cristo, Krishna. Una metáfora para ilustrar lo que hemos dicho, una historia de vida que muchos conoceréis, pero que la organización del Congreso me pidió explícitamente que mostrara. Y lo vamos a hacer. Este señor va a cumplir este año 73 años. Este señor llega entre el primero y el segundo en su grupo de edad cuando corre una maratón o una triatlón Ironman. Y de hecho llega media hora después del primer clasificado en una maratón. Empezó a entrenar a los 37 años, fondón, mal de forma. Fue entrenando progresivamente, llegó a la maratón a los 40 y pico, pero luego siguió con triatlones, medias, olímpicas y la Ironman. La Ironman es una prueba de resistencia durísima que consiste en nadar 4 kilómetros, hacer 180 en bicicleta y completar una maratón, todo junto, sin parar. Llega en el primer cuartil de los de más de 50 años teniendo 70, 71, 72 años. Llega entre el primero o el segundo de su grupo de edad, más de 70. Y todo eso lo hace arrastrando a su hijo discapacitado. Cuando nació Rick Hoyt, nació con una anoxia cerebral, falta de oxígeno en cerebro por asfixia de cordón umbilical. Diagnóstico de nacimiento, vuestro hijo será un vegetal. No podrá ni mantenerse erguido, ni hablar, ni prender nada, ni escribir, nada, nada. Funcionalmente no podrá hacer nada, ni coordinar, nada. Tendrá movimientos espasmódicos y además la anoxia históricamente crea no solo una disfunción física, sino una disfunción mental. Vuestro hijo no podrá razonar bien. Tenéis un vegetal sano al que solo podéis esperar, alimentar y asear, nada más. Diagnóstico médico por varios médicos. ¿Se le puede intervenir? No. ¿Se le puede dar química? No. No hay opción, no hay nada que puedas hacer. Nada. Esto es una catástrofe.
mucho más que una crisis. Pero este señor y su mujer decidieron no resignarse y decidieron tratar a su hijo como un niño normal. Y decidieron educarle como un niño normal y enseñarle el plan de estudios de un niño normal. No como un niño discapacitado, sino como una persona con potenciales capacidades diferentes. Cuando tenía 11 años consiguieron hacerse con un ordenador como el que utiliza el profesor Stephen Hawking. Un dispositivo que tiene una pantalla con el abecedario dispuesto en una fila, pero que el cursor se mueve con una especie de casco semicircular. Hacia adelante, avanza de la A a la Z, hacia atrás la cabeza, el cursor va de la Z a la A. ¿Quieres fijar una letra? Aquí hay un botón, golpe lateral. Esto lo podía hacer, probemos. Le pusieron, pensad, que le hicieron todo el plan de estudios convencional, que él incluso estudió pedagogía. Él es un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos en la reserva y se puso a estudiar magisterio para educar a su hijo. Y cuando le ponen el casco le dicen, Ricky, si nos entiendes de algo, porque hasta entonces no había habido ningún intercambio, no sabían qué había en su cerebro. Él escribió en inglés Go Bruins. Los Bruins es el equipo de hockey de Boston, su ciudad. Y Go Bruins es a la Madrid, Forza Barça. Es el grito de jaleo a su equipo local. ¿Me entiendes, hijo? Dice, claro, me has enseñado a leer y a escribir. Y hacen un pacto. Os lo resumo. Podéis encontrar toda la historia en mi página web y además hay una entrevista conmovedora en un vídeo que está enlazado ahí que os aconsejo que veáis para despertar la conciencia. Le dice el padre, ¿tú te ves capaz de estudiar? Dice, sí, si me acompañas. Y le pregunta, ¿qué es lo que más te gusta? Dice, lo que más me gusta es cuando tú me llevas a correr, porque como yo nunca podré trotar con mi cuerpo, la sensación del aire, el sentirte respirar, el sentir el trote, me hace sentir que no soy una persona disabled, una persona con discapacidad. Y le dice, muy bien, pues yo seré tu fuerza física, pero tú serás mi inspiración. Yo te daré lo mejor de mí, pero tú me darás y te darás lo mejor de ti. Yo te empujaré, pero tú me empujarás de otra manera. Vamos a competir juntos. Este señor no hubiera hecho atletismo si no hubiera sido por esta circunstancia. Pero como su hijo le dice que lo que más le gusta es correr con su padre, empiezan a competir. Y el padre le dice, yo te demostraré que soy capaz de superar las pruebas que una persona de mi edad, 40, 50, 60, no puede, en teoría no puede, arrastrando el peso que me supone ir contigo y que no el dispositivo, pero tú vas a estudiar para sacar primaria, secundaria y una carrera universitaria. Y así empezaron, con pruebas de corta distancia, fue entrenando más a fondo, hasta que llegó a la triatlón Ironman, y hoy está en el Hall of Fame mundial de los triatletas del mundo. Vídeo de 2 minutos, en el que solo os pido que os fijéis en 3 cosas. En la prueba nadie les ayuda, padre e hijo van juntos. Primera prueba, una Zodiac, una canoa en el que el padre pone al hijo, se cruza 2 correas y nada. Llega a destino, lo toma en brazos, lo pone en una bicicleta que él preparó. Luego ya los patrocinadores le ayudaron a mejorarla. Veréis que sube un puerto de montaña, veréis las montañas nevadas al fondo, veréis una imagen en un desierto de Texas, en una triatlón en Texas. Y veréis que en la maratón final, después de 14 o 16 horas corriendo, llega de noche. Fijaros a qué ritmo de sprint llega en el vídeo un hombre de 71 años. Vamos a verlo. I'm that book you read your children when you'd rather be in bed. I'm forgiveness that you give when you don't think you can. Forgive somebody one more time. At the end, there's no parade, just you and me to celebrate how far you've come by choosing me, how you ignored those tired feet. Come on, walk with me. Oh, I'm the extra mile. I'm that sacrifice you make for someone you don't know. I'm that teardrop for a soldier you read about it home. I'm that love you give somebody who doesn't give it back. Come on, walk with me. Oh,
Emoción viene de movere, de movimiento, de acción. Este aplauso que ha nacido espontáneamente de una persona del flanco derecho que ha contagiado al resto de la sala, se ha producido porque reconocéis en ellos la grandeza que tenéis, si no, no habría esta reacción. Y aprovecho este aplauso que les dais a los señores Hoyt para hacer una reflexión muy simple. Cuando algo te conmueve, ese algo está en ti. Luego, lo que vemos aquí, convoquémoslo. ¿Crisis? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Vamos y punto. Y punto. Y juntos seremos mucho más. Sin diferencia no hay sinergia. No solo Rick estudió primaria, secundaria y se graduó en la Facultad de Boston. Hoy vive solo en su apartamento, se gana bien la vida, trabaja en un laboratorio de tecnología de Massachusetts y es un experto en robótica aplicada a personas con discapacidades severas. Si su padre se hubiera creído que era un vegetal, hoy sería un vegetal. La esperanza es un imperativo moral. Un padre no puede llegar a casa y decir, un jefe no puede llegar al equipo y decir, equipo, estamos muertos, hasta que su propia muerte certifique la coherencia de la afirmación. Porque entonces entrega a su gente un testimonio de integridad incuestionable. Lucho la pelota hasta el final. Y no hay reproche. Coherencia implica que hay armonía entre lo que piensas y lo que haces. Congruencia entre lo que sientes y lo que haces. Y consistencia entre lo que piensas y lo que sientes. Y cuando hay armonía entre sabiduría, fortaleza y templanza, decía Sócrates que emerge la justicia. Y eso es invencible. ¿Queremos buenas empresas? Seamos buenas personas. Conclusión fácil de decir, pero compleja de aplicar. Pensad que el señor Hoyt tenía una cardiopatía severa, que le hubiera procurado un infarto de miocardio de muerte segura en los 50 o 60, del cual se salvó y se descubrió hace poco porque tuvo una angina de pecho, y los médicos descubrieron que tenía una tara genética estructural que genera una prevalencia de muerte mucho antes de la esperanza de vida normal. Y le dijeron, ¿sabe que le ha salvado usted su vida, señor Hoyt, padre? Que tiene un corazón de atleta tremendo por entrenar a su hijo. Sinergia, valor añadido, propiedad emergente que va más allá de lo que podemos imaginar. No solo eso, estos señores reciben cada día 200 emails de todo el mundo de personas que les dan las gracias por su ejemplo y por ser inspiración. No solo eso, muchos padres de chavales, chicos y chicas con capacidades diferentes, han empezado a correr pruebas atléticas para inspirar a sus hijos, diciéndoles, si yo puedo hacer esto, tú también puedes. Luego, el efecto contagio. Krishna, ¿os acordáis? Crisis, crisálida, crisol, crítica, criterio, criba, Cristo, Krishna. Acción excelente que atrae y convoca. Kripa, misericordia, kriya, acción consciente. Cuando la cabeza está despierta, cuando el corazón es valiente, la acción que se desprende es transformadora, radicalmente transformadora. En el arte de emprender, en el arte de amar, en el arte de la vida. Y más hoy que nunca, que en el fondo lo que estamos viviendo es una miseria económica que nace de la miseria moral. Porque la miseria moral engendra miseria económica. ¿Queremos una economía sana? Queremos una psicología sana. Y entonces no tendremos todos los problemas que estamos teniendo. Aquí son adelantados por un grupo de mujeres, cabezas de triatlón, cabezas de pelotón, pero aquí adelantan ellos a un grupo de triatletas masculinos que hacen sus primeras triatlones y saben que el señor Hoyt tiene una forma formidable, que hay un tipo de 72 años que les va a adelantar por la izquierda cuando lleguen al final, a pesar de que en la prueba de natación sale el último para evitar que nadie dé un golpe a la Zodiac que ahogue a su hijo. Les da ventaja a todos. Y luego recupera. Y llega primero o segundo en su grupo de edad y en el primer cuartil de los de más de 50 años. Las transiciones las hacen juntos, nadie les ayuda. Y efectivamente aquí está el resultado, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar eso? Muchas cosas, pero sobre todo tenemos que cuestionarnos este axioma de Goethe. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Alex, ¿y esto cómo se declina? A muchos niveles. ¿Estás tratando a tu cliente como es o como quieres que sea? ¿Cómo quieres mejorar su vida? El señor Ingvar Kamprad, creador de IKEA, sí, le podemos encontrar muchos peros, pero empezó vendiendo cerillas y su voluntad era democratizar los muebles. Y la que lió.
Por cierto, cuando era joven le boicotearon sus propios competidores en Suecia y le prohibieron a los proveedores que le sirvieran madera. Tuvo que irse afuera a buscar proveedores. El señor Jobs era una persona que ya lo sabéis, no voy a hablar de las biografías de personas que han cambiado el mundo, o de Vicente Ferrer en otro territorio. Detrás de la grandeza del alma hay muchísimas experiencias muy duras. Y en la frase de Goethe se recoge el mensaje fundamental. ¿Te estás tratando a ti como eres o como puedes llegar a ser? ¿Estás tratando a tu equipo como es o como puede llegar a ser? ¿Estás tratando a tu mercado como es o como puede llegar a ser? Porque a veces ni se aplica lo primero. Hay gente que trata al otro, se trata a sí mismo no como es, sino mucho peor de lo que es. Porque si tú le dices a tu hijo, te vas a caer, tu hijo se cae. Pero si te lo dices a ti, tú también te caes. ¿Podemos lograr todo lo que deseamos? No, insisto, pero mucho más de lo que imaginamos. La psicología crea la economía, los valores crean el valor, nuestras creencias condicionan nuestras realidades. Ten cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. Por eso es tan importante el ejercicio de algo que hoy no se aplica. Autocrítica. Autoanálisis. Detenerse y dejar de practicar el deporte nacional, que es criticar al otro. Detenerse y mirarse uno mismo, pero no con saña, sino desde la reflexión profunda, serena, amorosa, respetuosa, de decir, ¿qué no estoy viendo que puedo hacer mejor? ¿Qué estoy viendo que puedo hacer mejor? Y aplicarse en consecuencia para cambiar esas acciones que generen nuevos hábitos, que condicionen un nuevo futuro y un nuevo destino. Cuenta un cuento que una vez un viajero llegó a una ciudad muy deseada donde se decía de ella que había mucha prosperidad, y al llegar al alféizar de la puerta antes de entrar tenía que pagar un peaje. El hombre se lo había vendido todo para pagar ese peaje. Había un anciano sentado en una roca al lado del alféizar y le dice, señor, ¿me podría decir cómo se vive aquí dentro? Porque yo voy a pagar el peaje para entrar, me han dicho que se vive muy bien aquí, pero claro, si yo entro y no es lo que me esperaba. Y el anciano le dice, dígame usted, viajero, ¿cómo es la gente de la ciudad de la que procede? Y el hombre dice, muy mal, mala gente. No se puede fiar uno de nadie. Son holgazanes, son criticones, fatal. Y el anciano le dice, pues me temo que aquí se va a encontrar con lo mismo, ¿eh? Y el hombre decide seguir con su viaje y buscar suerte en otro lugar. Un joven esa misma tarde llega a la misma ciudad, se encuentra al anciano en el alféizar, sentado sobre la roca. Señor, ¿me podría decir cómo es la gente que vive aquí dentro? He hecho un gran viaje, lo he vendido todo, voy a pagar el peaje. Dime, hijo, ¿cómo es la gente del lugar del que procedes? Le responde el anciano. Dice, mire, yo creo que todos partamos de que casi todos, 98 de cada 100 son buena gente. Tienen sus días mejores y peores. Tienen sus días más complicados. Incluso ese 2% que es retorcido porque la vida les ha retorcido, según cómo les entras les puedes dar la vuelta. Pero en general yo creo que la gente puedes confiar en ella. No puedes ir ingenuo ni cauto, pero puedes confiar en ella. Y lo que das es lo que en principio recibes. Dice, pues aquí dentro encontrarás lo mismo. Somos espejos frente a espejos. Y en la psicología del liderazgo este principio es fundamental. ¿Qué estás viendo? ¿Lo que es o lo que proyectas? Y por lo tanto, proyectas porque a lo mejor no te conoces. ¿Y cómo te conoces? Ensayo y error, experimentando, equivocándote, aprendiendo, analizándote. Y si te caes, 1000 veces te levantas, 1000 veces y sigues andando. Porque en eso consiste la vida. Porque el hecho de ganarse la vida no implica ganársela solo económicamente. La vida es una conquista. Una conquista que implica superar muchos límites a modo de falsas creencias. Ya lo decía Albert Einstein, una vez hayas aceptado tus límites, trasciéndelos. Este hombre no era un genio en la conceptualización matemática, era un visionario. De hecho, cuando escribió el artículo de la teoría de relatividad en Annalen Physics, nadie entendía lo que escribió. Y tuvo que aprender lenguaje matemático y su esposa, Milena, le traducía lo que él imaginaba porque el lenguaje matemático era secundario para él, era la visión, la imaginación. Por eso decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Alguien sabe qué será España dentro de 5 años? Ese es el problema. Muchos emprendedores y emprendedoras de aquí tenemos claro dónde estaremos o queremos estar dentro de 5 años. Hay que tener una visión y compartirla a su gente. Decía el amigo Manuel Ocampo Vidal, tenemos grandes médicos, tenemos grandes diseñadores, tenemos grandes de todo. Por favor, plan estratégico nacional sectorializado. Que nos digan hacia dónde vamos, de modo que los emprendedores sepamos cuáles van a ser los yacimientos de empleo y de generación de riqueza. Ortega y Gasset decía, es imposible avanzar si no se piensa en grandes.
en grande. Es imposible progresar si no se mira lejos. Visión, inteligencia espiritual, que no pasa por un dogma, sino por contagiar entusiasmo a las personas que tienes a tu lado, porque les dices, aunque hoy recortemos, mañana estaremos ahí. Y lo concretas con una visión específica. La utopía, dice Eduardo Galeano, no es un lugar al que llegar. Utopos, del griego utopos, topos lugar, no lugar. La utopía es un lugar inconquistable. Es como pretender pasar debajo del arco iris, pero nos ayuda a avanzar. Y ahí está la fuerza de una visión contagiada. Un límite es una línea real o imaginaria que separa. La cuestión es que muchas veces lo que nos hace daño es que es imaginaria. Roger Bannister era un atleta, primera portada de la revista Sports Illustrated, inspirador de la película Carros de Fuego, primer hombre que corrió la milla en menos de 4 minutos. ¿Cuál es su mérito? Que todos los médicos del mundo consideraban que jamás en la historia un hombre correría una milla en menos de 4 minutos, porque era la prueba que generaba más infartos de miocardio y más ictus cerebrales. Y el tipo dijo, vamos, me están diciendo los médicos que si corro en 4:00:01 no me pasa nada, pero si corro en 3:59:99 me muero. Y demostró que era posible. Y en el año 1954, en Ashley Road, en Oxford, frente a periodistas y compañeros que le animaban, corrió la milla en 3:59:40. ¿Sabéis qué pasó? Cuando se hizo público que Bannister había corrido una milla sin morir, 37 atletas ese año mejoran su registro. Y en 2 años fueron 300. Y el tiempo de la milla fue bajando hasta llegar a 3:43:13, 17 segundos por debajo de un tiempo teóricamente imposible de conquistar. Reflexión. ¿Cuáles son los umbrales de máxima competencia y de máxima incompetencia que tenemos? Porque un umbral de máxima incompetencia psicológica sería creerse eso. El umbral de máxima competencia real es su currículum. Graduado por la Universidad de Boston en Educación Especial, posgrados en Programación Informática y trabaja en el Boston College ayudando a desarrollar software y robots para personas con discapacidades severas. Tengo que acabar ya por una cuestión de tiempo y porque ha habido una serie de demoras acumuladas. Me voy a ceñir al tiempo. El trébol de 4 hojas es el símbolo de la buena suerte porque nos transmite tres imágenes fundamentales. Trébol viene de una constricción de 3 lóbulos, 3 hojas. El 3, en cualquier tradición numerológica, incluso esotérica o religiosa, es el número de la vida, del espíritu, de la fuerza, del aliento, de lo que anima, de lo que engendra vida. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yin, Yang, Tao. Fijémonos en lo que genera la vida. El corazón, sístole, diástole, sangre. Inspiración, expiración, aire. Incluso a nivel macro, día-noche, rotación. Invierno-verano, traslación. La vida es una trinidad de pares de opuestos aparentes con una fuerza que los une e impulsa. ¿Dónde comienza la sístole y dónde acaba la diástole? Son un único movimiento, pero parece que son 2. No, es uno. Pero realmente son un par de opuestos. Por eso los taoístas dijeron que la vida es yin, yang, tao, 2 opuestos aparentes y un sentido tao o camino que los une. 3, trébol, 3, fuerza, aliento, espíritu. De 4 hojas, el 4 es la materia, es la estabilidad. La mesa tiene 4 patas, la silla tiene 4 patas. Cuando una forma de vida pierde la vida y la enterramos, ¿qué figura geométrica la acoge en la materia? ¿Un rectángulo o un cuadrado? Bien distinto es cuando plantamos una flor o un árbol. Incluso en los niños, si os habéis fijado, es interesantísimo. Para plantar un árbol o una flor hacemos un círculo, es un arquetipo inconsciente, ya no solo por el tamaño del tiesto, aunque no esté en un cepellón, lo ponemos en un círculo, es el arquetipo inconsciente de que tenemos toda la humanidad de la vida. El 4 es la materia. Los niños cuando entierran hacen un rectángulo, sin que nadie les haya dicho cómo es esa forma. Trébol, fuerza, espíritu, aliento, de 4 hojas, materia, simboliza la materialización del espíritu, la espiritualización de la materia. La hoja del trébol, ¿de qué tiene forma? De corazón. Porque en esencia, la buena suerte, lo que nos puede ayudar a transformar la vida, depende de nuestra capacidad que tengamos de amar, de la capacidad que tengamos de cuidar, de dar lo mejor de nosotros y de hacer que los demás den lo mejor de sí. Y ese es mi deseo. Amigas y amigos, mucho amor y muy buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.